ténganlo ahí presentes y en su mente, en su corazón, y por eso están acá presentes, están luchando por eso, para ser abogados. Entonces, el trabajador, todo lo que hace un abogado lo puede realizar gratuitamente a través del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo. Pero si, por ejemplo, nosotros como abogados llevamos casos laborales, también cobramos por nuestros servicios, obviamente, ¿verdad? Pero el Ministerio de Trabajo pues tiene también sus abogados, ¿sí? Abogados que trabajan y defienden al trabajador, llevan casos, ¿verdad? Abogados del ministerio, ¿sí? Entonces, el Estado le brinda a la población, por medio del Ministerio de Trabajo, estas garantías mínimas, ¿sí? Y todo viene porque, ¿por qué contarles y hablarles de todo esto si no tiene un sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho de trabajo es de la rama pública, ¿sí? Que le interesa al Estado protegernos como trabajadores, o protegerlos a ustedes, los que trabajan para una empresa, que trabajan para el Estado, están siendo protegidos. Por ejemplo, aquí, todos ustedes, el día que ustedes lleguen a litigar, a los que se decidan a litigar, no van a tener patrono, pero, o sea, pueden tener empleados, eso sí, y ellos les van a exigir a ustedes, pero ustedes como abogados litigantes, pues no van a depender de nadie, sino que no van a tener a quien reclamarle un sueldo, no van a tener a quien reclamarle prestaciones, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes tienen un día un empleado, un procurador, él se las puede reclamar a ustedes. Muy bien, continuemos. Derecho, otras denominaciones, ha sido denominado como derecho obrero, derecho industrial. ¿Por qué obrero? Eso fue anteriormente, ¿sí? O sea, no me estoy refiriendo a esta época, sino que anteriormente derecho obrero, porque anteriormente, pues así también tuvo la denominación del trabajador. Y ahora también, pero viene de años atrás, ¿sí? Por el campo, por las áreas rurales, derecho industrial. ¿Por qué? Porque abarca la industria, abarcaba la industria, ¿sí? Y legislación del trabajo, ¿sí? Ay, perdón. Vamos a ver, pensé que estaba en la diapositiva. Continuemos. Derecho de trabajo. Vamos a ver, etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín travis. Sí, ese es el origen. Sí, no me voy a detener mucho acá. Travis, que significa traba, dificultad, impedimento, el cual nace por la necesidad de evolucionar y desarrollo del hombre y para la necesidad y para el surgimiento de su familia y el suyo propio. Sí, o sea, esto es etimológicamente la base de la denominación trabajo, ¿sí? ¿De dónde viene? Como toda palabra, pues toda rama del derecho, pues tiene su nacimiento, ¿sí? Su desarrollo del concepto, ¿sí? Evolución, ¿verdad? ¿Por qué evoluciona el hombre, ¿verdad? En el trabajo, o sea, acuérdense que eso es a nivel mundial la historia, pero el hombre, pues anteriormente existía el trueque, acuérdense, el trueque, ese era un cambio. Al pasar de los años, cuando ya la gente le va dando valor a lo que hace, es cuando ya empiezas a existir el precio, la moneda, historia de economía, ustedes se acordarán, y le empieza a poner valor a lo que hace. Pero entonces dice, bueno, si yo voy a hacer esto, pues voy a trabajar tantos días o voy a hacerlo en tantos días. Eso es lo que se le llamó el desarrollo del trabajo, porque no era lo mismo cambiar, por ejemplo, una espada que un saco de una bolsa de pan, ejemplo, porque ya no caían, ya se veía la diferencia del trueque. Entonces va evolucionando a través de los años esta denominación de trabajo, ¿sí? Es considerado como un factor de producción que supone el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Acuérdense que la producción se da a través del trabajo del hombre. Actualmente, acuérdense o se pueden dar cuenta que la producción ya no utiliza tanto la mano de obra laboral.
La tecnología tiene sus pros y contras. Por ejemplo, dejar de utilizar mano de obra humana, ¿sí? De las personas. ¿Por qué? Porque las máquinas pues ya realizan el trabajo que hacía el ser humano. Por ejemplo, la fabricación, ensamble de vehículos, la fabricación de zapatos, entre otras. En muchas ya ocasiones, pues la ropa. Hay máquinas que ya cortan, cosen, o por ejemplo en el ensamble de los vehículos. No sé si ustedes ya han visto los videos, cómo trabajan, ¿verdad? Anteriormente, por ejemplo en Estados Unidos, era una gran mano de obra que se utilizaba para fabricar un vehículo. Y ahora pues vemos que lo que hace una máquina lo hace en un par de minutos, ¿verdad? Y antes se llevaba horas, días para que lo hiciera un grupo de trabajadores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una de las finalidades también del trabajo? La satisfacción de las necesidades humanas, ¿sí? Acuérdense que las necesidades humanas pues se satisfacen actualmente económicamente, ¿sí? Por ejemplo, el alimento, pues hay que comprarlo, el vestido, ¿verdad? Necesidades básicas se cubren a través del trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente pues generamos un ingreso, ¿sí? Entonces, esa es la mayor función del trabajo, la denominación, ¿verdad? ¿Cuál es? Continuemos. Para Alan Conti, quien cita a Caldera, el trabajo es un hecho social, básico, mediante el que se hace posible no tanto la vida del individuo que lo presta, como la vida social misma. El derecho de trabajo es un derecho social, ¿sí? Eso es principal, ya lo vimos, ¿verdad? Es necesario, imperativo en nuestra sociedad este derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el trabajo nosotros, volvemos a repetir, se hace posible la satisfacción de necesidades, ¿sí? Todos, por ejemplo, aquí estamos, o no sé si todos trabajan, o los que trabajan, y en algún momento se han quedado sin trabajo, o los que están o ven la necesidad de satisfacer ciertas necesidades porque sus papás ya no les ayudan, o tienen que ver que o tienen hijos, ¿verdad? Entonces se ven en la necesidad de buscar un empleo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde? En este entramado social, que es muy difícil, sí, pero por ejemplo, ¿por qué? Porque ya necesitan satisfacer ciertas necesidades, ¿sí? Que la sociedad nos va pidiendo, incluso para estudiar muchas veces hay quienes les cuesta, por ejemplo, ir, venir, y necesitan un ingreso económico para satisfacer la necesidad, por lo menos del transporte, de alimentación, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidad de desarrollar la técnica al servicio de la humanidad, ¿verdad? Entonces, fíjense que anteriormente las corrientes ideológicas socialistas veía esto, ¿verdad? La posibilidad de desarrollar la técnica al servicio de la vida humana. Como ideología era lo que buscaba, ¿sí? El socialismo, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí lo malo fue que los gobiernos se volvieron dictatoriales, autoritarios, y por ejemplo solo guiaban trabajaban en lo que ellos querían que trabajara la población y las áreas, y el salario pues ellos lo pagaban universalmente para todos, ¿verdad? Entonces la idea no es que estuviera mal al 100%, pero la forma y el desarrollo que se llevó el socialismo pues fue lo que no prosperó, ¿verdad? Porque habían otras sociedades que se industrializaban y ellos, por la ideología, se quedó corta. Entonces, la gente lo que quería era desarrollarse económicamente, como se estaba viendo que las otras sociedades se desarrollaban, ¿sí? Entonces, la socialista se quedó atrás, ¿sí? Aunque podemos ver, por ejemplo, naciones que fueron socialistas y que están a la cabeza mundial, ¿sí? Por ejemplo, China, por ejemplo, Rusia, ¿sí? Entonces son países que
socialista, su raíz o su ideología fue socialista, pero no pudieron subsistir solo por el socialismo, sino que tuvieron que industrializarse. Y esa industrialización fue la que los hizo llegar a donde están, ¿verdad? Por el trabajo, ¿sí? Viven los trabajadores y sus familias. Obviamente aquí todos, pues los que trabajamos, cubrimos gastos en el hogar, nuestros hijos, de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, es un servicio. Por ejemplo, estamos atenidos a trabajar para cubrir nuestros propios gustos, si ustedes así lo quieren llamar también, ¿verdad? Aparte de las necesidades que componen la inmensa mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Depende no solo de la subsistencia del trabajador, sino la existencia de la familia, ¿sí? O sea, el trabajo, pues, de la familia dependen los trabajadores. No creo a alguien aquí, pues, a la altura que ustedes estén planificando tener familia sin tener un empleo o una estabilidad. Y los que lo hicieron, o hay gente que aquí así lo hizo, se pudo dar cuenta que no le funcionó o pasó muchas penas. Nosotros a veces lo que queremos es, pues, tener una estabilidad económica y, pues, de ahí partir para desarrollar una familia. Continuamos. Ubiquémonos en nuestra Constitución Política, en el artículo 101. En el artículo 101, todos, por favor. Y tal vez está acá, vamos a ver, Dayana Urbina. Dayana Urbina. ¿O está de Capiusa? Bueno. Brenda. Le leo yo el artículo 101, licenciado. Me hace favor, le voy a agradecer mucho. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Muy bien, le agradezco mucho. Hoy, cuando hablamos, bueno, en primer lugar, acordémonos que nuestra Constitución Política ocupa la cima de nuestro ordenamiento legal, ¿sí? Aunque en materia laboral, acuérdense que es un derecho humano y los tratados internacionales, pues, prevalecen en ella, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando hablamos que es el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. ¿A qué se refiere esta obligación social? El derecho es lo que nos embiste, ¿verdad? La norma, ¿sí? Como seres humanos. Son todas esas facultades que nos han otorgado ese ordenamiento jurídico, los estados nos otorga por el simple hecho de ser humano. Pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de una obligación social? Por ejemplo, si alguien en su examen privado le pregunta, explíqueme esa obligación social, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir? Acuérdense que ¿por qué es una obligación? Porque los seres humanos, o sea, los guatemaltecos, estamos obligados a contribuir al desarrollo de la sociedad, ¿sí? Si no, simplemente seríamos, o como muchos existen en este país y en todas las naciones, son comúnmente y coloquialmente llamados vagos, parásitos sociales, entre otros, ¿verdad? Los que no contribuyen al trabajo. Entonces, es una obligación porque nosotros debemos de contribuir al desarrollo de la nación. Por ejemplo, cuando una persona trabaja y crece económicamente, está contribuyendo al desarrollo del país. ¿Por qué? Porque hay menos pobreza. Mientras más gente trabaja, pues hay menos necesidad económica, menos necesidad social. Por eso es importante la empresa, ¿verdad? La pequeña, mediana y grande empresa. Yo estoy de acuerdo con la industria. Yo estoy de acuerdo a que, por ejemplo, se industrialice el país, toda vez respetando las normas laborales, las normas ambientales. Pero, por ejemplo, la industria es muy importante. No creo aquí que haya, bueno, hay gente, ¿verdad? Siempre existe.
¿Quién no está de acuerdo con esto, verdad? Pero, por ejemplo, la industria es muy importante. Acuérdense que la industria, toda vez crece la industria, pues también hace aportes económicos al país con el pago de los impuestos, el pago del salario de sus trabajadores, y los trabajadores, ¿qué hacen con eso? Cubrir necesidades de sus familias. Entonces, por eso es la importancia del trabajo, y es la obligación que todos tenemos, ¿sí? Aportar económicamente a este país. Por eso yo siempre insto, por ejemplo, no trabajo. Bueno, tenés algún ahorro ahí, invertirlo en algo, inviértanlo, ¿sí? Algo van generando. Créanme que yo conozco a mucha gente que no ha tenido nada, y por la obligación social y el compromiso que tienen, han crecido económicamente, pues bastante, ¿verdad? Pero es por eso, ¿verdad? O sea, el compromiso de satisfacer necesidades y cubrir esa obligación social, ¿sí? Cuando hablamos de justicia social, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, está aquí Diego Antonio Castellanos. Diego, vamos a ver. Bueno, ya vamos a ir tomando nota. Elsie Abigail Márquez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Con frío, ¿y usted qué tal? Con frío, yo con un poquito de calor, les soy sincero. Sí, me imagino. Bueno, pues sí, ahí, con palabras simples a tu real saber y entender, cuando habla enfocarse en principios de justicia social, ¿a qué se refiere nuestra constitución política? Me supongo que se refiere a la igualdad en los derechos y a la equidad más que todo. Hablando laboralmente. Por ejemplo, que tengan una jornada de trabajo digna, que se respete también todo lo que dice en el Código de Trabajo, que tengan también una condición de trabajo digna. Engloba varios aspectos de lo que me dijo, y también les quiero decir que, por ejemplo, cuando hablamos de justicia social, quiere decir que engloba también ciertos principios, ¿verdad? Que también ya los vamos a ir viendo poco a poco. Los principios del derecho de trabajo establecen garantías mínimas, ¿sí? Que todo trabajador debe tener, ¿verdad? O sea, la justicia social quiere decir que cubra también necesidades de los trabajadores. ¿Por qué creen que hay un sueldo mínimo? ¿Verdad? Aunque es engañoso y la verdad se queda muy atrás con las verdaderas necesidades de cada uno de los guatemaltecos, o de la mayoría. La justicia social que habla nuestro código es que, por ejemplo, tengan un salario digno, ¿sí? En primer lugar, es un salario digno, mínimo, ¿sí? Garantías mínimas de trabajo, protectoras, que cubran y resguarden al trabajador en caso de accidentes de trabajo. Por ejemplo, el derecho a la organización sindical, el derecho colectivo, ¿sí? Entre otras. Pero la justicia social se basa en lo que están, como les había, ya está puesta la asistencia, ven, jóvenes. En lo que es cubrir las necesidades del trabajador, como también nos explicaba Elsie, ¿verdad? Y muy bien, muchas gracias por el aporte. Vamos a ver, el código de trabajo. Vámonos a nuestro código de trabajo. Por este medio, dicen Esteban, tal vez si la pudieras enviar acá también en los mensajes te lo agradecería, pues si no, pues usted, yo creo que aquí todos deberían de estar en el grupo, ¿verdad? En los grupos de WhatsApp, porque lo que pasa, créanme que Esteban aquí hace un gran trabajo, ustedes ahí donde lo ven ahí detrás de cámaras, nos ha estado apoyando ahí bastante con lo que es el manejo del curso. La verdad que ahí yo siempre lo voy a felicitar ahí, darle sus méritos, su crédito, porque ha estado ahí al pendiente de cada curso. Ustedes no me lo están preguntando, pero antes de cada curso, pues él siempre me pregunta, mire, ¿cómo nos vamos a conectar hoy? ¿Cómo?
Entonces, yo creo que estamos haciendo un buen equipo junto con Esteban y con ustedes. Entonces, aquí siempre hay, vemos la manera de cómo apoyarlos. Gracias, Mick. Perdón que hasta ahorita le hable, pero muchas gracias. Sí. Y no es nada. Ahí ya mandé el tema y la asistencia aquí al chat del Meet. Va, gracias, ¿viste? Te lo agradezco mucho. Va. Entonces, bueno, ahí estamos, como les digo, trabajando, ¿verdad? No sé si todos sean así, pero en nombre propio y por el curso les hablo, que estamos haciendo lo posible ahí para que ustedes pues aprendan y lo posible, ¿verdad? Como les digo, este curso no es de 30 días, sino que este curso, cuando alguien quiera aprender, pues esto se lleva mucho más tiempo, pero vamos a hacer lo posible y lo que se puede con el tiempo que tenemos, ¿sí? Entonces, permítanme, solo voy a encender la luz. Aquí se está oscureciendo y hay cosas que yo necesito ver. Bueno, disculpen, también me voy a quitar el saco porque continuemos. El código de trabajo, vamos al considerando del código de trabajo. Abran ahí todo su código. El considerando del código de trabajo, vamos a encontrar permítanme ustedes. Permítanme un momento. Disculpen ustedes, pero es que cuando uno tiene mascotas, cuesta un poquito, ¿verdad? Lo que pasa es que ella es bien tranquila, pero escucha una bulla y se me pone loca. Ella es bien bonita, la cachorra es bien obediente, pero el instinto es el instinto, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vamos a ver en el considerando donde estamos acá siempre en nuestro código de trabajo. Vamos a ver cómo denomina el derecho de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es el derecho de trabajo? El considerando A. Sí, tiene razón, con las mascotas uno es feliz. Sí, Dora, así es. En lo personal a mí me gustan mucho los animales, les voy a ser sincero, yo he tenido varios, así casi toda mi vida nunca he dejado de tener una mascota, o varias, ¿no? Pero bueno, en el inciso A, ¿qué es lo que dice? Ahí vamos a ver, tal vez me lo puede hacer favor de leerlo, Brenda. Con gusto, licenciado. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Muy bien. Los que no han anotado, pueden anotarle ahí donde dice considerando, arriba del considerando, con su bolígrafo, principios ideológicos, ¿sí? Principios ideológicos, ahí donde dice considerando, arribita, escríbanle principios ideológicos, por favor. Esto, vayan empezando a trabajar sus códigos, esto les va a servir. Dora, Patricia. Lick, ¿será que me perdí de algo? Solo quería saber en qué considerando, si en el 1, el 2, el 3 y 4, porque... En el literal A, acuérdense... Bueno, nuestras leyes hablan así, pero por ejemplo, ustedes cuando vean una letra que diga A, por ejemplo, aquí, como dice en el código de trabajo, por ejemplo, A, hay literales y hay numerales, ¿ok? Sí, entonces hay varios, ¿verdad? Okay. Sí, es que viera que yo llevaba la lectura, pero no sé si estoy mal, pero no está lo mismo que en el de la compañera, entonces por eso era la duda. Entonces es en el cuarto considerando la literal, ¿verdad? Así es, Dora, así es. 5 considerando, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en el cuarto, ¿sí? Entonces, es un derecho tutelar. ¿Por qué? Porque cuida, guarda, ¿sí? Acordémonos que ya habíamos preguntado aquí qué es la tutela, ¿verdad? Es guardar, resguardar, ¿sí?
Entonces, la desigualdad económica. A ver, ¿en qué se basa la desigualdad económica? Acuérdense que ¿quién es el que tiene el dinero? El patrono. ¿Quién es el que tiene las posibilidades? El patrono. El trabajador. ¿Será que se compara económicamente el patrono con el trabajador? Para nada. Siempre va a tener un nivel económico bastante, porque él es el que invierte, el que paga, el que contrata, ¿sí? Entonces hay una desigualdad. ¿Qué pasa si dejamos esa desigualdad a libre albedrío de los trabajadores, de todos? Se convierte en lo que era antes, ¿verdad? O sea, el patrono hace lo que quiere, paga cuando quiere, aunque no estamos también, hay quienes aquí hacen lo mismo, ¿verdad? Pero, o sea, la ley lo protege, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Hay una desigualdad, pero entonces la ley laboral, nuestro código de trabajo, este principio que ustedes tienen acá, el principio de tutelaridad, ¿sí? Acá está, ahí donde dice derecho tutelar. Pueden subrayar eso si ustedes quieren, derecho tutelar, y ese es un principio del derecho de trabajo, la tutelaridad, ¿ok? Ahí pueden escribirlo, subrayenlo, si ustedes quieren. Acuérdense, Manuel Hernández. Gracias, Lick. Solo quería intervenir que yo tengo relacionado ese considerando con el artículo 103 de la Constitución. Así es, muy bien, gracias por tu aporte, te lo agradecemos mucho. Ustedes ya... Bueno, la próxima les voy a poner aquí la pizarra. Créanme que yo tengo acá una pizarra. Sí, aquí atrás mía, pero la quito para que ustedes pues no vean nada en el fondo. Pero la vamos a volver a poner y ahí, pues a mí siempre me gustó, yo estoy acostumbrado a dar clase magistral de frente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene ahí la pizarra, viene una idea y la nota y así lo hacía con los niños de preprimaria, primaria y así. Entonces, anteriormente, así lo hacía. Entonces, es más fácil. No sé si es más fácil o no, pero es más práctico. Entonces, ¿por qué? Porque ahí yo también puedo ir anotando sus ideas, ¿sí? En cambio, acá tengo que estar por todos lados, pero no está mal, ¿verdad? O sea, entonces, aquí en la pizarra se anota las pizarras, igual que el papel, aguanta, ¿sí? Con las ideas. Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, la desigualdad económica entre patronos pues se regula por medio de la legislación laboral, ¿sí? Entonces, a través de las normas, o sea, sí, el patrón le trabaja, pero sí, tiene obligaciones con el trabajador y el trabajador tiene obligaciones con el patrono, ¿verdad? Porque no es solo dame, ¿verdad? El trabajador no crean que solo yo recibo plata, no, tiene obligaciones con el patrono, ¿verdad? O sea, asistir al trabajo, por ejemplo, es una obligación, ya lo vamos a ver más adelante. Dándoles una protección. A ver, siempre en el cuarto considerando, tal vez me puede apoyar Fernando Enríquez y Fuentes, ¿estabas por ahí? Fernando Enrique. Acá estoy, Lick. Ah, ok. ¿Me podría hacer favor de leer la literal B del cuarto considerando? Lick, perdone, fíjese que voy en el vehículo. Ah, va, no tengas pena. Perdone. Va, vamos a ver, hay otro Fernando Grajeda, no sé si estás aquí disponible. Sí, licenciado, pero estoy aquí en mi oficina, no tengo la ley. Bueno, vamos a ver, entonces, Freddy Miranda, ¿estás por ahí? Freddy Miranda. Bueno, no, vamos a ver, tal vez está aquí Giovanni Mejía. Giovanni Mejía, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Ok, gracias, Giovanni. ¿Me podría hacer favor de leerme la literal B del cuarto considerando? Con mucho gusto. El derecho del trabajo es realista y objetivo. La literal B. D de dedo. B. Ah, perdón. El derecho al trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador
e irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente. Ajá. ¿Sigo? Sí, por favor. La C, el derecho al trabajo es necesario e imperativo. Espéreme, es que ahí no termina la literal. Perdón, quiere que lea la literal del código. Sí, pero mire, pues ahí dejémoslo porque por el tiempo creo que voy a avanzar y yo se los voy a ir explicando, ¿verdad? Gracias. Entonces, un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador. ¿Cuál es ese mínimo de garantías? Ya lo había mencionado anteriormente. Entre ellas encontramos un sueldo mínimo, ¿sí? Principal, un salario mínimo. Leslie, ¿me está levantando la mano? No, licenciado, disculpe, es que era para presentar ayuda para leer algún artículo. Disculpe. Ok, gracias, le agradezco. Ahorita vamos a leer. Continuamos diciendo que, por ejemplo, es un mínimo de garantías, porque, por ejemplo, el trabajo pues nos da una jornada laboral, ¿sí? Actualmente tenemos, ¿qué? ¿Cuántas jornadas laborales tenemos? 3. 3, licenciado. ¿Seguros? 4, creo yo. ¿Seguros? 4 por la mixta, ¿no? Ajá, miren, ¿ves? Seguro es pregunta de examen privado también. ¿Cuántas? A ver, dígame las jornadas laborales que usted conoce o que se establecen en Guatemala. La primera es jornada ordinaria diurna. Jornada ordinaria nocturna. La siguiente. Mixta. Y la cuarta, a tiempo parcial. ¿Sí? Bueno, continuemos. No nos vamos a detener por el tiempo mucho acá porque ya nos está yendo. Dice, vamos a ver que hay algo importante que les puedo explicar acá. Empresa, contratación individual o colectiva, manera especial por medio de pactos colectivos de condiciones de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, acá pues establece y norma también lo que es los pactos colectivos en los principios, ¿verdad? Si se dan cuenta, los principios abarcan una gran extensión, por eso se llaman principios. ¿Qué es un principio? El principio es la base, lo que da origen a la norma laboral. Aquí en Guatemala, pues aquí se van viendo, por ejemplo, y un compañero nos comentó ahí que lo tiene relacionado con el artículo 103 de nuestro Código de Trabajo. Ustedes tienen que ir a la par de la Constitución con su Código de Trabajo, también, ¿verdad? Es consejo. Por ejemplo, Leslie. Licenciado, yo también tengo relacionado el principio de tutelaridad, el de tutelaridad, con el artículo 30, 78 del Código de Trabajo, el 15 y el 17 de la Constitución, también el 103 y el 106. Sí, claro que sí. ¿Por qué se relacionan de esa manera? Porque si ustedes se van a esos artículos, ahí es donde se ve que, por ejemplo, este principio se pone en práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pone normas hacia el trabajo, protectoras hacia el trabajador. Por ejemplo, váyanse ustedes al 103, por ejemplo, ¿verdad? Ahí en el 103 vamos a ver otros principios. ¿Sí? O sea, tenemos el principio conciliatorio de tutelaridad, por ejemplo, ¿verdad? Entre el más vasto que tenemos, la mayoría la tenemos en el Código de Trabajo, ¿sí? Para motivos de examen privado van a tener 4 en la Constitución Política, ¿sí? Bueno, inciso C, tal vez Leslie me hace favor de leer. Gracias. Claro, licenciado. El inciso C establece el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común,
el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico y social. Muy bien, gracias, Leslie. Yo creo que, vamos a ver, en esta diapositiva creo que me va a tocar quedarme, lamentablemente, como les digo, a veces uno quisiera estar aquí sentado o que les diera más el tiempo para terminar ciertos temas, pero lamentablemente, pues, no nos ayuda mucho el tiempo, ¿sí? Entonces, solo vamos a explicar un poco de esto y pues nos vamos a quedar con eso. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, obviamente. ¿Por qué necesario? Leslie, ya que estás por ahí, si me haces favor. ¿Por qué es necesario el derecho de trabajo e imperativo? Si me lo pudieras explicar a tus palabras. A mis palabras, considero que el derecho de trabajo es imperativo, considerando primero que existen 3 fases del derecho de trabajo: el derecho al trabajo, el derecho durante el trabajo y el derecho post el trabajo. Y el derecho al trabajo, primero, es una forma en la que el ser humano puede pues, subsistir en realidad nuestra sociedad. Satisfacer necesidades, se le llama eso que le dijiste, subsistir. Ajá. Satisfacer las necesidades básicas. Exacto. Y también para que se tenga una superación personal y en la sociedad, ya que somos personas. Económico-social se llama. Ok, muy bien, Leslie, te agradezco mucho tu participación y a todos los que han estado participando, lo hago con tal de que ustedes también participen y no solo estén de oyentes, no crean que es por salir y por perder tiempo. Jamás hago eso en esto, ¿verdad? Porque es muy importante el tiempo, ¿verdad? Entonces, les quiero agradecer el día de hoy. Lamentablemente, como le digo, se nos acortó esta hora, a veces ni se siente, pero gracias por estar aquí presentes. Espero todos se hayan anotado en asistencia. Estoy para servirles nuevamente. Échenle ganas a sus estudios. Todos los días se los voy a venir diciendo. Positivos. Y adelante, jóvenes. Estamos Gracias, licenciado. Gracias, Lic. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Lic. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.